Buenos días, hermanos. Hoy reunidos para escuchar la palabra de nuestro Señor y ver qué nos dice respecto a un tema que sigue estando vigente. A nivel mundial todavía sigue siendo un problema grande, el problema de la salud. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor. Escuchemos nuestra primera lectura. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muchas gracias. Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de nuestro Señor. Eso quiere decir que nos parecemos a Dios. Nos ha creado como si fuéramos parte de Él. Y entonces, si somos semejantes a Dios, entonces, ¿por qué tenemos tantas enfermedades? La gente siempre se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me ha tocado esta enfermedad? ¿Por qué mi hermano, mi madre, mi hijo tienen este problema? ¿Por qué? ¿No? Hoy vamos a entender el por qué y vamos a entender no solamente eso, sino todo lo que el Señor nos dice para afrontar este problema. Partimos entonces del hecho de que nosotros hemos sido creados por nuestro Señor a su imagen y semejanza. Por lo tanto, hemos sido creados sanos, no con enfermedad. Y hemos sido creados para vivir para siempre, para vivir eternamente, con salud. Eso es lo primero que tenemos que creer. ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué cambiaron las cosas? Vamos a ver. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muchísimas gracias. Esta es la sentencia que el Señor le da a Eva por haber desobedecido a nuestro Señor. Acá tenemos la explicación. El Señor nos creó con salud eterna y vida eterna, pero el hombre desobedeció su ley, desobedeció sus normas, sus mandamientos. Por esa razón, el Señor tuvo que expulsarnos del paraíso. Nosotros estábamos muy bien en el paraíso, teníamos de todo, éramos los señores de la tierra. Sin embargo, la única prohibición que había dado nuestro Señor, justo eso teníamos que hacer. Así que tenemos la sentencia. A la mujer le dice, parirás con dolor. Yo creo que el sentido correcto de la frase sería, tendrás hijos con dolor. Porque no solamente la mujer sufre durante el parto, ese es un dolor físico, pero físico, mental, social y espiritualmente, la madre sufre por su hijo hasta el último día de su existencia. El sufrimiento es parte del amor de la madre. Y puede ser un pequeño sufrimiento tan simple como, ¿a qué hora viene mi hijo? ¿Por qué demora tanto? O el sufrimiento de ver a su hijo en un accidente de tránsito o algo por ahí. Tendrás hijos con dolor. Así un hijo sea una bendición, a la vez es un sufrimiento para la madre. Le corta proyectos, sus intenciones, sus deseos de superación, en fin, lo frena por lo menos. Hoy en la vida moderna, si la mujer quiere salir adelante con un hijo o dos, pues va a tener que sufrir el doble y el triple. Tendrás hijos con dolor. Aún en aquellas épocas donde la mujer no tenía tantas tareas como las de ahora, la mujer siempre, a lo largo de toda la historia, ha sufrido con sus hijos. Y sufrirá. Está así sentenciado. Veamos qué le tocó a Adán. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También igual acá,
Yo creo que la traducción más adecuada sería: comerás con esfuerzo, con sacrificio. Conseguirás el pan, el alimento, con sacrificio. Te va a costar conseguir alimento. Yo creo que ese es el sentido de la frase. No tanto que cuando coma le va a doler, ¿no? Porque está maldiciéndole la tierra. Yo creo que la traducción sería: la tierra será maldita para ti, no por ti. Para ti. ¿Por qué? Porque en el paraíso el hombre no tenía que esforzarse mucho para comer. La naturaleza estaba bendecida y por lo tanto los frutos salían prácticamente de por sí. Entonces el hombre tenía fácil lo que quisiera comer. Pues ahora no. Para él la tierra está maldita. El hombre, si quiere comer, tiene que trabajar, tiene que arar, tiene que sembrar, tiene que regar, tiene que cosechar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que no hace todo eso, pues en los tiempos modernos tiene que pagar ese trabajo para poder comer. Así que le va a costar. Yo creo que ese es el sentido de la maldición, de la sentencia que Dios le da. ¿Tú quieres comer? De ahora en adelante te va a costar, hijito. Como cualquier padre, cuando ya ha hecho todo lo posible por su hijo, le ha dado de todo, pero el hijo le sale un malandrín y se mete en tonterías, en delincuencia, drogadicción, qué sé yo. El padre habla, hace todo lo posible, aplica algunas pequeñas sanciones y nada, pero finalmente ya no da más y le dice: hijito, bueno, tú quieres vivir a tu manera, quieres que nadie te controle, quieres hacer las cosas separado de mis normas, de mis principios. Ok, hijito. De ahora en adelante, tú mismo ven por ti. Ese es el sentido de la frase. ¿Quieres comer? Te va a costar, hijito. A la mujer le dice: esfuerzo, sacrificio con tus hijos. Y al hombre le dice: esfuerzo, sacrificio para tener el alimento. Y estos sufrimientos implican también que caigamos en enfermedades. Dejar de tener salud. Porque en la medida que nosotros nos sacrificamos, atentamos muchas veces contra nuestro propio cuerpo y empiezan los problemas. Además, en este punto tenemos que tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué cosa es salud? ¿Cómo entendemos nosotros salud? Nuestra institución mundial de salud definió esto en 1948. Dijo que salud era el bienestar pleno, tanto físico, mental como social. Eso es lo que dice la definición de salud. Y no solo la ausencia de la enfermedad. No solamente estar sano, sino estar bien, corporal, mental y socioeconómicamente hablando. ¿Eso qué significa? Significa que el ser humano tendría 3 dimensiones. Tiene 3 dimensiones hasta ahí. Cuerpo, mente y ser social, cultura. Lo tiene. Pero nosotros creemos que hay otra dimensión más, se la agregamos y decimos, por lo tanto, que el ser humano tiene 4 dimensiones. Y por lo tanto, si hablamos de salud, tenemos que hablar de salud corporal, mental, social y espiritual. Donde lo más importante es el aspecto espiritual. ¿Ok? Muy bien. Continuemos entonces con nuestra lectura. Levítico capítulo 13, versículos 11 y 30. Si es lepra crónica en la piel de su cuerpo, el sacerdote lo declarará impuro. El sacerdote examinará la llaga. Si ve que es más profunda que la piel y el pelo en ella es amarillento y delgado, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Muchas gracias. Los judíos tenían un concepto muy diferente al que nosotros tenemos sobre salud. Nosotros separamos el cuerpo de la mente, de la cultura y del espíritu en un ser humano. Más en nuestros tiempos. Si tú vas al hospital, el médico te examina tu cuerpo y no se preocupa por tu mente, mucho menos por tu cultura y ni qué decir del aspecto espiritual. Lo hemos descuartizado al ser humano. Pero en los tiempos de Israel, ellos entendían la enfermedad como consecuencia del pecado. Entonces ahí nomás ya tienes una relación entre cuerpo
y alma, entre cuerpo y espíritu. Si tu espíritu estaba bien, tu cuerpo estaba bien. Haciendo la relación de cómo fuimos creados, ¿no es cierto? Si nosotros hemos sido creados sanos, es porque espiritualmente teníamos la misma pureza del Señor. Y cuando nosotros perdemos esa pureza por el pecado, entonces estamos proclives a la enfermedad. Por lo tanto, enfermedad igual pecado, alejamiento del Señor. Pero no solo eso. No solamente una persona enferma quería decir que estaba con el demonio, quería decir que estaba endemoniada. No solamente una persona enferma quería decir que estaba alejada de Dios y que por lo tanto en muchos casos se interpretaba como un castigo de Dios, que no necesariamente es lo mismo. Una cosa es que yo esté alejado de Dios y otra cosa es que Dios me haya castigado. Son dos cosas diferentes. Si yo me alejo de Dios y hago algunas cosas que no debo hacer y me enfermo por ello, no es que el Señor me está castigando, yo me estoy buscando la enfermedad. Como un niño que su mamá le dice, mira, ¿sabes qué, hijito? Saliendo del colegio, no te vayas a comer esas cosas que hay afuera. Casi todo está con microbio, te vas a enfermar, ¿no? Y el niño desobedece y se come un sándwich con cosas malogradas y al otro día está enfermo. Ahora dígame, ¿esa enfermedad es castigo de la madre? ¿La madre lo está castigando al niño? No. Sin embargo, sí es cierto que la enfermedad es consecuencia de la desobediencia. Correcto. Entonces no es lo mismo. Interpretaron mal aquellos que decían enfermedad igual castigo de Dios. Pero bueno, lo concreto es que la enfermedad para los judíos significaba, eso sí, estar apartado de Dios. Y entonces se le consideraba o se le llamaba impuro a quien estaba enfermo. Y esa impureza no se refería biológicamente, sino globalmente, en todo aspecto, estaba separado del Señor. Y si tenía enfermedades como la lepra, muy difíciles, entonces tenían ellos todo un POE, todo un procedimiento que tenía que seguir el enfermo para ver si Dios lo curaba, a través del sacerdote. El sacerdote lo que tenía que examinar, tenía que ir todos los días a hacerse ver con el sacerdote, no con el médico. Y el sacerdote iba a orar por él, pero le iba a examinar y de acuerdo a cómo iba su proceso, él declaraba que efectivamente esta persona estaba muy lejos del Señor, era declarado impuro o, bueno, pues procedía a la sanación, también en muchos casos, ¿no? Bien, continuamos. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Les dijo, yo soy Señor tu Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Muchas gracias. Dios es dueño de la vida y de la muerte. Y en este caso, aquí la palabra nos dice que Dios también es dueño de la salud y de la enfermedad. Es lógico, Dios es todopoderoso, Él todo lo puede. Y efectivamente, en algunos casos, la enfermedad fue un castigo de Dios, como le ocurrió a los egipcios. Ya pues, los egipcios recibieron muchos castigos cuando el faraón no quería soltar a los judíos. Y entonces aquí se refiere a eso, dice, así como yo castigué, di enfermedad a los egipcios, yo podría hacerlo, pero no lo haré contigo si es que tú me obedeces. Entonces acá hay un mensaje también, que efectivamente Dios puede dar una enfermedad. No es que toda enfermedad es castigo de Dios. Gran parte de nuestras enfermedades son consecuencia de nuestros errores, consecuencia de nuestro pecado, consecuencia de las cosas que hacemos incorrectamente. Pero en algunos casos sí, el Señor puede enviar una enfermedad a un pueblo o a una persona. Aquí también hay que hacer otra observación. Para el pueblo judío no existía la enfermedad como individual, como para una persona. Si bien es cierto, uno estaba leproso, uno estaba con llagas y su pelo se le caía y qué sé yo, y era considerado impuro, lo que sea, eso significaba que el pueblo estaba yendo mal.
era considerado como un síntoma, como un primer aviso de que el pueblo estaba mal. O sea, en otras palabras, la salud era global, era de todo el pueblo, o la enfermedad era de todo el pueblo. La maldición era para todo el pueblo o la bendición era para todo el pueblo. O sea, el ser social era predominante sobre el ser individual, ¿no? Ese concepto también es importante tenerlo en cuenta. Cómo ellos entendían el tema de la salud, ligado a Dios y ligado al comportamiento del pueblo. Por eso entre todos trataban de mejorar, corregir lo que había que corregir, ¿no? Digamos, comenzaba un sector del pueblo comenzaban a alabar a otro dios o algo por el estilo, y entonces venía una enfermedad. Entonces ya ves, es porque ellos están haciendo esto. Estamos enojando a nuestro Señor, ¿no? Bien, continuamos. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya sabemos entonces cómo Dios tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte y sobre la salud y la enfermedad. Hemos visto en muchos casos en el Antiguo Testamento de sanaciones, ¿no? ¿Se acuerdan de Naamán? Es un caso típico de sanación. Y ahora nos encontramos en la época de Jesús. Él iba pueblo por pueblo, cumpliendo su tarea principal. Él vino ¿a qué? A perdonar los pecados. Ya, es cierto. ¿Algo más? A sanar los enfermos. Caliente. La del corazón, la de nuestra vida. Ya. Amarremos las ideas que han dado las tres en una sola. En nuestra alma. Ajá. El hombre había pecado, había desobedecido a Dios. Por lo tanto, estaba enfermo, espiritualmente hablando. El hombre está enfermo espiritualmente hablando, porque está alejado de Dios, apartado de Dios. Es más, Jesús dice que estamos muertos en vida. Ahora, por supuesto, no todos los humanos, felizmente, no todos los humanos, a lo largo de la historia, desde Abel, ¿no? No todos los humanos siguieron el camino del mal, siguieron el camino de la desobediencia y del pecado. Siempre ha habido unos cuantos, minoría, pero unos cuantos que sí trataban de seguir a Dios. Y en la actualidad ocurre lo mismo. La gran mayoría de personas vive su vida apartado de las normas del Señor, apartado del Señor. Vive como le da la gana, como le parece. Y se acuerda del Señor cuando le parece o cuando le conviene. Pero sí hay personas, minoría, ¿cierto? Jesús lo dijo, ¿no? Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Pero la cosa es que hay personas que sí tratan de seguir las normas del Señor. Pero cuando hablamos de la humanidad en general, podemos decir entonces que el humano está enfermo, está apartado del Señor. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A sanar todas las enfermedades. Exactamente. A sanarnos del pecado, de la enfermedad llamada pecado. Y como para Dios, más que para Israel, el ser humano es todo una unidad, entonces, cuando decimos que Jesús viene a sanarnos, entonces nos viene a sanar físicamente, mentalmente, culturalmente y espiritualmente. Y por eso es que su tarea principal era predicar el reino, es enseñarnos el camino, que ese es el mecanismo de salvación. ¿No es cierto? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual voy a dejar de estar enfermo? El camino de Jesús, Jesús mismo, el amor sacrificio, el amor de Cristo. Ese es el camino, ese es el mecanismo mediante el cual yo voy a recuperar la salud para siempre. ¿No es cierto?
Por lo tanto, Jesús cuando predica y explica las cosas, cuando está enseñando, pues nos está dando el mecanismo de la salud. Pero a la vez dice que iba sanando todo tipo de enfermedades, desde la lepra hasta descensos, pasando por supuesto por la parálisis, ceguera, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús demuestra que Él tiene poder sobre la enfermedad. Por lo tanto, esa es una de las formas de decir yo soy Dios, porque sabemos que Dios es el que tiene poder sobre la vida, la muerte, la salud y la enfermedad. Bien, continuamos. Marcos capítulo 10, versículo del 51 al 52. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Muchas gracias. Bueno, antes de ir al fondo de esta lectura, veamos una curiosidad. ¿Por qué Jesús pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Si un ciego está que le grita, ¿no? Hijo de David, ayúdame, ten piedad de mí, hijo de David, está que le grita ahí. Se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué le pregunta eso? Bueno, pues debe ser porque en general las necesidades que Dios sabe sobre nosotros son diferentes a lo que nosotros creemos que nos hacen falta. Porque en este caso puede entenderse, obviamente, pues en el caso, si lo vemos terrenalmente, Él necesita ver, pero en realidad, como en algún momento hemos dicho, no de que Dios es un Dios de enfermos, no de sanos. Entonces no se trata necesariamente de la enfermedad física, sino de la enfermedad espiritual. Muy bien, claro. Si estamos diciendo que la enfermedad es una expresión del alejamiento de Dios, si así se entiende la enfermedad, entonces quiere decir que esta enfermedad, la ceguera, es porque Él está alejado de Dios. Ya sea por Él mismo o por la culpa de los padres. Porque tengan en cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando tú cometías un error, lo pagabas tú, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Hasta ahí iba la maldición, digamos así, ¿no? Entonces, uno nacía y nacía ciego y uno, ¿qué culpa tiene? No de lo que han hecho los abuelos, pero así era pues según la concepción judía, ¿no? Entonces, estaba alejado, estaba en pecado. Tenía la consecuencia del pecado, de él o de sus padres o de sus antecesores, ¿no? Y entonces, ¿qué quieres que haga por ti? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué quisieras tú que Dios haga por ti? Y el ciego obviamente se va por lo corporal, que es lo que más le importa, lo que más le molesta, le incomoda, el no ver. Inmediatamente le dice, quiero ver, David. Tal vez la respuesta correcta habría sido, quiero ser sano. Bueno, tú también. Si Jesús o Dios te preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? Piensa bien en lo que tú podrías contestar. Busca lo fundamental. No vayamos a cometer errores y después lamentar, ¿no? Ahora, el fondo de esta lectura es que el ciego gritaba y gritaba porque tenía la esperanza y la seguridad de que Jesús lo iba a sanar. Y entonces cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver, Señor. Bueno, entonces vete, porque ya estás sano. Tu fe te ha sanado. Acá entra entonces otro elemento. En el tema de la salud y en el tema de la enfermedad, un tema clave es la fe. Es recuperar ese acercamiento que tenemos que tener con Dios. Estamos apartados del Señor y por eso estamos en pecado y por eso estamos en enfermedad. Ahora quiero estar sano. Pues lo que tengo que hacer es acercarme al Señor y tener la fe, la seguridad de que yo estando con Él
voy a estar sano. Integralmente. Voy a estar bien. Voy a tener ese bienestar ideal que definió la OMS. Voy a tener bienestar físico, mental y social. Y nosotros agregamos y espiritual. ¿Ok? Porque efectivamente, si tú estás con el Señor, dice que ni el veneno de las serpientes te harán daño. Y así te comas un arroz con pollo malogrado, no te va a hacer daño si tú estás con Dios y si lo comes con fe. De repente hasta sabes que ese arroz está de 3 días, pero no hay otra cosa que comer. Y entonces tú le dices, Señor, por favor bendice este alimento. No tengo nada que comer. Por favor bendice este alimento. Que me sirva de nutriente, que no me haga daño. Y tienes esa fe y no te hace daño. Así funciona nuestro Señor. Y el ciego está demostrando eso, que es la fe lo que logra eliminarnos el pecado y la enfermedad. Ahora, otra cosa importante añadida a este tema central es qué hace el ciego después de ser sanado. Mucha gente venía donde Jesús a ser sanado, pero la gran mayoría se sanaban y se iban felices, dando gracias en ese momento. Gracias, maestro, gracias, rabí, qué sé yo. Gloria a Dios, pero se iban. En la actualidad también mucha gente recibe milagros del Señor y ese ratito está feliz, ¿no? Un accidente de tránsito, murieron 15 personas y una sola se salvó. Y entonces la familia dice, milagro de nuestro Señor. Gloria a Dios, todos murieron menos él. Es un milagro. Dios lo ha salvado. Pero en ese momento están felices y contentos y agradecidos. Un mes después todo el mundo sigue haciendo lo que le da la gana. La idea no es esa. La idea es que si nos acercamos a Dios y regresamos a Él, ya no nos apartemos de Él, como hizo este ciego, que una vez que vio, se pegó a Jesús e iba por donde Jesús iba. Seamos así. Continuamos. Veamos la siguiente lectura. Mateo capítulo 10, versículo del 7 al 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Muchas gracias. Acá hay algo sorprendente, muy sorprendente. Ya sabemos que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Ya sabemos que Dios tiene el poder sobre la salud y la enfermedad. Como Jesús es Dios, tiene el poder sobre la vida y la muerte. Resucitó y resucitó a otros. Como Jesús es Dios, tiene el poder sobre la salud y la enfermedad. Sanó un montón de enfermos. Hasta ahí está bien, es coherente. Pero ahora resulta que los apóstoles también pueden sanar. Ahora resulta que también los apóstoles tienen poder sobre la vida y la muerte. Y tienen poder sobre la salud y la enfermedad. Increíble. Increíble. Eso quiere decir que efectivamente hoy en día, en estos momentos, puede haber personas en el mundo que poniéndote su manito sobre tu cabecita te sanan. Es factible. Nosotros, por supuesto, no estamos avalando toda la sarta de peliculina que hacen algunas iglesias, armando espectáculos completos, ¿no? Con personas que dicen que están endemoniados y se revuelcan en el piso y después se levantan sanos cuando el
pastor le dice, fuera de aquí, demonio, sal de acá, sal de fulano. Ya está sano y el pata se levanta y camina normal y se sana. Espectáculos muy bien montados para engatusar a la gente y hacer creer que ese pastor y esa iglesia pues están bendecidos por el Señor y por lo tanto tienen todo el derecho de pedir el diezmo. No estamos avalando eso. Jesús ya nos anticipó también sobre ese tipo de gente. Muchos vendrán a decirte que vienen en mi nombre. No les hagas caso, no los sigáis, dice Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a todas esas cositas, ¿no? Pero acá estamos viendo que sí es factible. Que un ser humano común y corriente, como Pedro, que era pescador, Mateo, que era recolector de impuestos, cualquiera, si recibe el Espíritu Santo, si recibe a Dios en él, si está con Dios, puede ser un sanador. Puede tener poder sobre la enfermedad, inclusive sobre la muerte. Así que, hermanos míos, ahora está más claro para nosotros. La definición de la OMS, aunque incompleta, es correcta. Porque efectivamente, salud es bienestar. Es estar bien. Y dice bienestar pleno. La definición es muy buena. Que nunca la hayan cumplido ninguno de los países, esa es otra cosa. Pero la definición es muy buena. Es el bienestar pleno. Físico, mental y social. Bueno, pues, entonces nosotros terminamos esta reunión mencionando que efectivamente tenemos que completar la parte espiritual a esa definición y está redondo. Pero que al incorporar el tema espiritual a la definición, a la vez cambiamos todo. Porque entonces ahora entendemos por qué en el mundo no se puede llevar a cabo esa definición tan bonita. Porque falta lo más importante, falta lo espiritual. Y falta lo espiritual en los gobiernos, en las instituciones de salud y en las personas comunes y corrientes. Porque si los presidentes, los ministros de salud, etcétera, tuvieran a Dios en su corazón, entonces sí buscarían el bienestar pleno de la comunidad. Lo cual es muy complicado, pues. Y entonces lo dejamos eso para la propaganda política en época electoral, pero ahí queda. Y jamás se va a cumplir. Porque no hay el elemento espiritual, que es el más importante. No están con Dios. Pero individualmente nosotros, tu mujer, tu varón, tu joven, tu niño, niña, individualmente sí podemos alcanzar sanidad. Sí podemos alcanzar salud. Porque individualmente nada, ni nadie te frena para que tú te acerques a Dios. Bueno, el demonio va a estar molestando, eso sí, ya lo sabemos. Pero tú tienes toda la opción para acercarte a Dios. Y si llegas a tener el contacto con Él, si Dios llega a entrar en ti, ni hablar. Absolutamente seguros. Tendrás salud, tendrás bienestar físico, mental y socioeconómico. Estarás bendecido, estarás con Dios. Y no solo eso, sino que tú o cualquiera de nosotros también podemos convertirnos en instrumentos del Señor, en sanadores. Nosotros también. Así que tú, madre, tranquilamente, si tú tienes la fe suficiente y estás con Dios, Dios está contigo, tranquilamente puedes sanar a tu hijo de su enfermedad. Una oración profunda, sincera, absoluta, de unión íntima con Dios puede permitir que tú, abrazando a tu niño, lo puedas sanar. ¿Crees en eso? Si tú crees en eso, entonces estás bien. Vas a ver, igual que el ciego,
Pero si no crees que eso sea factible, si tú dices, sí, creo, pero internamente dices, no creo que lo pueda hacer, entonces quiere decir que no tienes la fe suficiente como para que eso se cumpla. Porque sí se cumple, y se cumplió. Con los apóstoles, ellos fueron por todos los pueblos y se cumplió. Los apóstoles sanaron también ellos a cualquier cantidad de enfermos, igual que Jesús. Ahí está la evidencia. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay mucha gente que está peor que Bartimeo. Tiene la vista bien, ven, pero no mira. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, que el que no quiere entender. Y te dice, no, estas lecturas son cuentos. No, eso, ¿quién me asegura que Jesús existió? ¿Quién me asegura que los apóstoles existieron? No, eso es mentira. Fue toda una gran historia creada, inventada. Bueno, pues cada uno tiene derecho de escoger el pensamiento que quiera tener. No hay problema. Nosotros sí creemos en Él. Sabemos que estamos en error. Sabemos que fallamos. Sabemos que nos equivocamos. Pero también estamos con la absoluta convicción de que estamos en el camino correcto y que en algún momento lo lograremos. Unos a otros, ayudémonos, apoyémonos, alentémonos, congreguemos siempre en todo momento, porque ya hemos visto la semana pasada eso. Uno solo es complicado. Entre dos es más factible. 3, mejor. 4, mejor aún. Y así sucesivamente. ¿No? Que eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros también nos convirtamos en difusores de su palabra. ¿No? Muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlo, y así los rescató del sepulcro. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, Dios mío, a ti clamé